Buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Hoy vamos a tener un estudio muy especial, como los anteriores. Hoy vamos a estudiar dos naciones cananeas, hermanos. Les decía al principio que solo vamos a estudiar dos para no ahogarnos con tanta información y también para que nos dé la oportunidad de que en esta semana que viene les voy a dejar tarea. Y la tarea, hermanos, es estar pendientes para que veamos cómo saltan esas dos naciones en nuestro corazón y que lo oremos al Señor para que el Señor nos dé la victoria. Así es que bienvenidos una vez más y los invito a orar, que nos pongamos en las manos del Señor. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia una vez más, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces en nuestra vida, pero especialmente por lo que tú eres, Señor. Nosotros no te amamos solo por lo que nos das, Señor. Te amamos porque tú eres bueno, eres santo, eres justo, eres recto, pero por sobre todas las cosas eres nuestro hacedor, eres nuestro creador, Señor. Y por eso venimos a darte toda gloria y toda honra, Señor, y a darte gracias por mirarnos con ojos de misericordia, Señor, por habernos creado del polvo de la tierra, Señor, y tú sin tener necesidad de nosotros, pero nos formaste por amor y hoy estamos en este camino vivo, Señor, por tu gran misericordia, Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos llamaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Y todo gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que, Padre, te damos gracias por habernos atraído a tu Hijo Jesucristo. Y Señor Jesús, gracias por haber estado dispuesto a dar tu vida por nosotros, Señor. Y Espíritu Santo, también te damos gracias porque tú eres nuestro consolador. Tú eres quien nos conduce a toda verdad, el que nos conduce al pie de la cruz, a los pies de Jesucristo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nosotros. Tú eres nuestro consolador, nuestro guiador. Hoy en esta noche te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes y que nos conduzcas a toda verdad, a la verdad de la palabra de Dios, al verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, que podamos entender lo que vamos a leer, que podamos entender lo que vamos a escuchar, que por sobre todas las cosas te entendamos, que entendamos al Señor Jesús. Eso te pedimos, Señor, entenderte y conocerte. Bendito seas por siempre. Te damos gracias por todas las personas que ya están añadidas. Bendice a cada uno, bendícelos y dale su porción espiritual en este día, aún a las personas que se añadirán después. Y también oramos por todos nuestros hermanos que lo van a ver por internet, Señor. Bendícelos, Señor Jesús, bendícelos. Mira la necesidad de sus corazones, Señor, y satisfácelas, Padre. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Una vez más te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Hago algo aquí, déjenme ver. No sé si esto es lo que tengo que hacer. Y listísimos. Pues mis amados hermanos, estamos en el tema grande, las 10 naciones que debemos vencer en la tierra de Canaán. La noche de hoy solo vamos a tener la oportunidad de estudiar dos, como les mencioné, a los ceneos y a los ceneseos. Y creo que así de poquito en poquito probablemente nos sea más fácil aprendernos sus nombres y los significados. Esto, queridos hermanos, lo he tomado de las prédicas de la doctora Hicks. No recuerdo que haya un libro. Creo que material escrito hay, pero será de prédicas, hermanos. Yo se los voy poniendo poco a poco y se los voy ampliando. Estas son las 10 naciones que nosotros debemos vencer y que están en la Biblia. Si me acompañan, por favor, a leer en Génesis 15, del 18 al 21, dice: En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En el versículo 19 empiezan a enumerar las 10 naciones cananeas. Yo les puse ahí unos corchetes y numerito rojo para que sea más fácil para ustedes verlo. Dice la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Les decía hace un momento que estos son los primeros dos que vamos a estudiar la noche de hoy con la ayuda del Señor.
Como ustedes ven, yo ya se los dije en otras ocasiones, alguien dijo, esos son todos los feos. Y en verdad, hermanos, cuando los estudiemos uno a uno, van a ver que qué feas son esas actitudes. Y son actitudes que todos tenemos en el corazón. Unos más, otros menos. Tal vez no tenemos en la misma proporción, pero de que tenemos a los 10, tenemos a los 10, hermanos. Así es que oremos para entrar a esto y veamos el contenido, hermanos. Como les dije, vamos a estudiar solamente dos, los ceneos, que ya lo habíamos leído las ocasiones anteriores. Hoy entramos en detalle. ¿Qué significan, hermanos, o qué representan los ceneos? Representan la autolástima y la autocompasión. Miren, hermanos, que eso no parecería, pero ese es un enemigo en nuestro corazón. ¿Cómo se manifiesta? Este enemigo hemos dicho que se manifiesta como un lamento cuando no nos complacen, un lamento cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, un lamento cuando se echan a perder nuestros planes. Entonces nos lamentamos y lloramos. Eso es porque tenemos autolástima y autocompasión. El segundo enemigo, hermano, se llama ceneseos. Y ceneseos lo que representan es cazar las faltas o las fallas de los demás. Yo antes pensaba que eso era una virtud, hermanos, pues estoy siendo honesto con ustedes. Yo tengo ese enemigo, yo pensaba que eso era una virtud, porque había que saber dónde estaba mal para corregir y hacer mejor las cosas. Pues tal vez en el trabajo pueda servir de algo, hermanos, pero ya en la vida individual o en la vida cristiana, esto es un enemigo al cual nosotros debemos vencer. ¿Cómo se manifiesta? Ver los errores de los demás, pero agregue, miren lo que agrega, pero no los propios. Solo podemos ver los demás, pero no los propios. Esa es la manera como se manifiestan. Así es que entramos al primero, hermanos, que son los ceneos. Yo les voy a dar unas definiciones y tomé textualmente y anoté que lo tomé del material de la doctora Hicks. Les anoté que ceneo significa autolástima y autocompasión. La persona que está aquí no está teniendo un infarto, hermanos. No, la persona que está aquí está tocándose el corazón porque le dolió, porque escuchó algo que no le gustó, algo que no era agradable para él. Esta es la definición, hermanos, de ceneus. La palabra hebrea para ceneus es ha-yin, que proviene de la palabra con, que significa tocar, vean lo que significa, tocar una nota musical. Y pareciera que eso es bueno. Por ejemplo, dice la doctora Hicks, canturrear o gemir como en un funeral. Ese es estar llorando, hermanos. Significa lamentar y lloriquear. Hermanos, ¿por qué lloramos? ¿Por qué hacemos pataletas? Si regresamos a la etapa cuando éramos unos bebés o unos niñitos, hermanos, pensemos, ¿por qué un bebé, un niñito lloriquea y hace una pataleta, un berrinche? Porque no obtiene lo que quiere. Hermanos, desde que somos pequeños, se manifiesta en nuestro corazón. Ya, lloriquear, lamentarnos, quejarnos. Y desafortunadamente, padres de familia, préstenme atención, a veces nosotros los padres tenemos la culpa y tal vez nuestros padres tuvieron la culpa con nosotros, porque un padre a un niño, digamos por ejemplo, que un niño se tropieza con una mesa y lo primero que el papá hace es golpea la mesa y dice, mesa tonta, mesa fea, golpeaste al niño. Y hermano, la mesa no golpeó al niño, fue el niño el que se golpeó. Y ya desde ahí nos alimentan a esta nación cananea, los eneos, nos alimentan haciéndonos pensar que nosotros no somos los culpables, nosotros no somos los responsables. La culpabilidad está afuera, la responsabilidad está afuera y eso alimenta más y más la autocompasión. Así es que cuidado, padres de familia o abuelitos, cuando hacemos eso con los niños, porque no les estamos enseñando lo correcto. Estamos enseñando a no ver hacia adentro, sino a ver hacia afuera y a culpar a los demás. Así es que, hermanos, esto es los ceneos, literalmente significa una nota musical, canturrear, gemir como en un funeral, lamentar o lloriquear. Esas son las lamentaciones que nosotros hacemos, hermanos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Les leo lo que la doctora Hicks anotó con relación a esta nación cananea. Dice ella, veamos en el primer bloque, entonces, espiritualmente hablando, los eneos en la tierra de Canaán
ilustran los lamentos y llantos de autolástima que a nuestra carne le gustan cuando las cosas fallan en autocomplacernos. Hermanos, somos especialistas en lamentarnos y tener llantos de autolástima, y dice en nuestra carne, porque eso está en la carne, no está en el espíritu, hermanos. Y esas son las cosas que a nuestra carne le gustan cuando fallan en complacernos. Dice en el bloque 2, también ilustran el fuerte gemido que sale de nuestra carne cuando Dios hace que nuestros planes y propósitos carnales mueran antes que lleguen a dar fruto. Hermanos, muchas veces el Señor destruye nuestros planes porque no nos convienen y nosotros no lo entendemos. Nosotros cuando algo no sale de acuerdo a lo que teníamos planificado, y vamos a llorar, a lloriquear y nos vamos a lamentar. Y muchas veces fue el Señor el que destruyó los planes. Otras veces habrá sido nuestra responsabilidad, una mala planificación, algo que no tomamos en cuenta, no consideramos algún consejo. Esa es nuestra responsabilidad. Pero para que sepan, hay ocasiones en las que el Señor mismo destruye nuestros planes. Así como se recuerdan cuando empezaron a hacer la Torre de Babel. Fue Dios el que les confundió los idiomas y fue Dios el que los dispersó. Así hace Dios muchas veces, hermanos, pero por amor a nosotros. Solo recordemos que Dios es bueno. Dios no nos está odiando. Dios no está enojado con nosotros cuando hacemos alguna cosa de esta, sino cuando Dios destruye nuestros planes es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Como un buen padre lo haría con su hijo, así es como el Señor lo hace. Estas son las segundas cosas que menciona la doctora Hicks con relación a esta nación. Dice, canturreando una tonada fuerte y quejumbrosa, el espíritu de autolástima nos hace acusar fuertemente a la naturaleza santa de Dios, que es justa y recta. Al decir, miren hermanos, las cosas que nosotros decimos, no puedo entender por qué esta cosa tan terrible me pasó. He estado tratando de vivir correctamente, pero no parece ayudar en lo más mínimo. Yo le dije que quiero ser honesto con ustedes, hermanos. Cuando estaba repasando estas enseñanzas, porque las habíamos recibido hace bastante tiempo, yo al repasar esto exactamente recordé cuando estaba comprometido con Flori, la persona que ahora es mi esposa. Me recuerdo que salimos de una convención, oiga esto, salimos de una convención de entrenamiento que teníamos en nuestra primera iglesia, eso quedaba en la zona 13, más o menos a la altura de Pan Europa, para las personas que viven en la capital y lo saben. En esa época el Señor me había bendecido a mí con un vehículo, hermanos. Era un vehículo que era muy viejito y estaba muy dañado. Ese vehículo, hermanos, o se descomponía llegando a la iglesia o se descomponía llegando a la casa. Pero miren, gracias a Dios nunca se descompuso en el camino. Y yo me recuerdo que ese día salimos de la iglesia ya tarde noche, hermanos, ya nochecita. Yo iba a dejar a Flori a su casa, eso es para los que viven en la capital, por la zona 7, y saliendo de la iglesia encontramos a una familia, recuerdo que eran los esposos y creo que eran como 4 hijitos. Ellos iban a pie para Villanueva. Y cuando nosotros los vimos, paramos y entonces yo les dije, los adelanto, porque yo dije, si para nosotros ya es tarde, y nosotros vamos con hambre, las imaginan esta pobre gente que va mucho más lejos. El viaje de ellos era tal vez el triple de lo nuestro y nosotros vamos en vehículo y ellos van a ver si encuentran bus a esa hora. Así es que sentí que estaba haciendo mi gran obra, estoy saliendo de una convención de entrenamiento, hermanos, donde la unción del Señor cayó sobre nosotros, estábamos ungidísimos y preciosa la unción que recibimos. Así es que los invité, subieron al vehículo, llegamos a Villanueva, no es en el centro de Villanueva, sino en la parte final en la que colinda con Villahermosa, me parece. Y entonces, cuando ellos estaban por bajarse, le escuché la conversación de ellos que estaban reuniendo dinero para darnos una ofrenda. Yo, no, ¿cómo les vamos a recibir una ofrenda? No, eso no, pobrecitos. Total que cuando llegamos hasta el final y descendieron del vehículo, me están dando el dinero. Le digo, no, 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 eso no, no. O sea, esto es una acción de gratitud. Yo en verdad pensé que me iban a poner mi estrellita, hermanos, en la frente porque estaba haciendo algo bueno, hermanos.
Ellos se despiden y empezamos a caminar. Ah, les tengo que contar, en esa época mi esposa, bueno, mi esposa no, mi novia y yo, la verdad que teníamos, los recursos económicos eran muy limitados. Ese vehículo me fallaba porque yo no tenía dinero para mandarlo a arreglar. Y en esa época, se los tengo que contar para que me dé a entender. En esa época, hermanos, no podíamos comprar las llantas del vehículo, llantas nuevas. Comprábamos las llantas para los de la capital en la terminal, donde ya las llantas están lisas, pero para que no se vean lisas, les hacen las hendiduras con una cuchilla y entonces uno mira la hendidura, pero ahí pica un zancudo y pincha la llanta, hermanos. O sea, eso era increíble y así andaba con esas llantas medias lisas, hermanos, pero había tenido la oportunidad de comprar dos llantas. Yo no sé nada de mecánica, hermanos, pero alguien me dijo que las mejores llantas siempre se ponen adelante. Así es que yo le hice caso y puse las dos mejores llantas adelante. Yo estaba feliz porque habíamos podido comprar dos llantas y era un poquito de invierno y eso nos daba un poquito más de seguridad. ¿Por qué les cuento eso? Porque cuando los hermanos descendieron, hermanos, nosotros íbamos saliendo y creo que como a la cuadra empezamos a escuchar un ruido. Pss, ploc, 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 ploc. Ay, ay, ay. Pinché una llanta, hermano. No sé cómo pude pinchar una llanta nueva. Está nuevecita, hermano. No tenía ni una semana. Pero estaba tan oscuro y dije yo, aquí no paro a cambiar la llanta, porque me puede pasar algo a mí, le puede pasar algo a Flori. Así es que seguí, creo que seguí como unos 10 kilómetros. En la cuesta Villalobos todavía habían garitas. Hasta ahí llegué y cambié la llanta. La llanta se destrozó, hermanos. Y yo pensando, acabo de comprar una llanta con sacrificio, pero no tengo dinero, pero, ¿qué pasa aquí? Y es precisamente esta nación, los ceneos, y yo llorando, pero no de tristeza, llorando de la cólera, el enojo, que cambiando la llanta le dije, Señor, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo un favor, no estoy haciendo otra cosa mala, estamos saliendo de la iglesia, vengo de una convención porque no tienes cuidado de mí. Viste que esta pobre gente estaba colectando dinero para darme una ofrenda y yo no se la recibí, Señor. Padre, ¿por qué me haces eso? Eso no es justo. O sea, de balde me porto bien. Tan linda mi esposa, mi novia en esa época, tan linda porque cuando me vio llorando y todo, ella entendió y me dice, pero mi amor, recuerda que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo que contesté, a mí una llanta me falta, ya me falta una llanta, no me estés recitando la Biblia, no quiero oír eso ahora. Y lo recuerdo, hermanos, porque esa nación ha estado ahí y he tenido que ir luchando poco a poco. Y ahora que vemos esto, digo, Dios mío, hermanos, ¿ven lo que dice aquí? Canturreando una tonada fuerte y quejumbrosa, el espíritu de autolástima nos hace acusar fuertemente la naturaleza santa de Dios, que es justa y recta, al decir, no puedo entender por qué esta cosa tan terrible me pasó. Yo decía, no puedo creer, es que, ¿cómo va a ser que rompí una llanta por hacer un favor y de la iglesia estoy saliendo? Pues sí, Dios quería ver lo que estaba en mi corazón. Espero con ese ejemplo haberme explicado un poquito mejor. Punto 2 dice, las personas continúan tratándome como si fuera un perro. Eso es lo que a veces uno piensa, pero mire, la gente no agradece tanto que les sirvo, yo los atiendo y no se recuerdan de mí, es mi cumpleaños, no me mandan ni siquiera un mensaje, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, algunas veces pregunto si aún el Señor me ama. Algunas personas con esta nación tan grande pensarán, no, Dios a mí no me ama, a otros sana, pero no me sana a mí, etcétera, etcétera. Cualquier parecido es pura coincidencia y es pura coincidencia para empezar conmigo, hermano. Así que usted no se preocupe, no estoy hablando de nadie. Siguiente punto, debido a que nuestra carne ha cantado, oiga esto, ha cantado por tanto tiempo esta tonada y terrible llanto por tanto tiempo, algunas veces torna un poco de tiempo, toma, perdón, aquí puse mal, toma un poco de tiempo reconocer al ceneo de la autolástima como el terrible enemigo que es. Hermanos, estamos tan acostumbrados a cantar, estamos tan acostumbrados a quejarnos que no nos damos cuenta. Eso lo hacemos en automático. Por eso yo les voy a dejar una tarea en esta semana. Hermanos, estén pendientes de ver en qué momento se levanta esa nación. Sepan que es una nación y sepan que es su enemigo, no es su amigo. Uno piensa que cuando yo me estoy quejando y a veces uno tiene pensamientos de autolástima, hermano, pues fíjense que no, eso está mal, porque le viene un pensamiento, tú no merecías esto,
todo lo bueno que tú has hecho, mira, la gente no responde, la gente no te corresponde. Esa clase de pensamientos, por favor, présteme atención. Esa clase de pensamientos, hermano, no puede venir de Dios. Esa clase de pensamientos viene del diablo. Y aquí le voy a decir algo lindo y precioso. Como el diablo todo lo copia, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y el diablo quiere usurpar el lugar del Espíritu Santo, consolándonos, entre comillas, cuando nos trae pensamientos, tú no lo mereces, tú eres demasiado bueno para merecer esto. Ahí el diablo está usurpando el lugar del Espíritu Santo cuando nos trae consuelo, pero es un mal consuelo, hermanos. Así es que en este punto es importante que le prestemos atención. Hemos vivido, nacimos con esta nación cananea que no nos damos cuenta que la tenemos. En la siguiente les voy a explicar, en la siguiente nación les voy a explicar por qué pasa, porque Dios nos está señalando. Punto siguiente. La luz de la verdad debe de brillar en nuestra alma, haciéndonos conscientes de la naturaleza corrupta del ceneo. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que con su luz alumbre esa nación cananea que tenemos, que podamos ver cuando estamos llorando por autolástima o autocomiseración. Hermanos, eso a nosotros no nos sirve y no nos ayuda de absolutamente nada, no nos ayuda en nada, hermanos. Dice aquí, debemos de darnos cuenta que la autolástima, note, la autolástima y la verdad no pueden habitar juntas en la misma tierra. Hermanos, no pueden habitar juntos, no pueden habitar juntos en la misma tierra, no pueden habitar juntos en la misma tierra. No se puede, hermanos. La autolástima no puede vivir con la verdad, porque la verdad es contraria. La autolástima nace en nuestra carne y la verdad viene del espíritu. Así es que en nosotros no pueden haber las dos cosas. Si hay autolástima, eso es una mentira, entonces no hay verdad. De nuevo dice, debemos de darnos cuenta que la autolástima y la verdad no pueden habitar juntas en la misma tierra, en la tierra de nuestro corazón. Así es que, hermanos, esta es la descripción que da la doctora Hicks con relación a esta nación cananea. Yo quiero ponerle ejemplos bíblicos y esos ejemplos nos van a ayudar a nosotros para que podamos vernos cómo se manifiestan también en la tierra de nuestro corazón. Les puse algunos ejemplos. En esta primera diapositiva, queridos hermanos, dice, cuando Moisés luchaba para liberarlos, la primera vez que habló con Faraón, al pueblo de Israel se le manifestó esta nación cananea. Y miren que Moisés estaba luchando para liberarlos y no tuvieron gratitud. Lo único que tuvieron fue una queja. Por favor, lean conmigo Éxodo 5, 20, 21. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Hermanos, está saliendo Moisés y Aarón de la presencia de Faraón de luchar para que el pueblo de Israel salga libre de Egipto hacia el desierto. Hermanos, Moisés también peligró su vida, porque Faraón pudo haberlo aprendido a él y a Aarón y matarlos. Moisés estaba arriesgando su vida por ellos. Y miren al pueblo malagradecido, lo que dice. Y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. En primer lugar, nunca les pusieron la espada en la mano y nunca los mataron, hermanos. Es una gran mentira el enemigo, porque el enemigo siempre nos hace las cosas grandes. Hermanos, si ustedes no saben la estatura de Lucifer, yo se las voy a contar. En el libro de Apocalipsis dice que Lucifer tiene una estatura. La parte de abajo, ustedes saben que son 4 puntos en la cruz, es Satanás. La 2 es diablo. La 3 es serpiente. Y la cuarta es dragón. Hermanos, cada una de estas cosas podría explicarlas, pero eso sería una enseñanza completa aparte. Pero les voy a mencionar qué significa la palabra dragón. La palabra dragón significa agrandar. La palabra dragón significa elongar. ¿Cómo funciona el dragón? ¿Cómo nos ataca el dragón? Cuando nosotros tenemos algún pensamiento o recibimos alguna noticia, el dragón todo lo hace bien grande, hermanos. Recordarán ustedes, y eso me pasó a mí, y estoy seguro que le pasó a muchos de ustedes, por no decir a todos, pero hermanos, cuando estuvimos en pandemia,
¿No tuvieron alguna vez COVID mental, COVID emocional, que empezaron con una tosecita y pensaron que ya tenían COVID y que se estaban muriendo, y tal vez solo tenían gripe, o tal vez solo tosieron en ese momento? Eso es el dragón, hermanos, que agranda las cosas. En este caso podemos ver, hermanos, que al pueblo de Israel el dragón les agrandó porque ellos dicen ahí, pues nos has hecho abominables. Ya eran abominables a Faraón, y de sus siervos poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Nunca les pusieron la espada y nunca los mataron. Se dan cuenta, hermanos. Y el enemigo muchas veces hace eso con nosotros, pero como nosotros tenemos este enemigo en la tierra de nuestro corazón, entonces nosotros nos quejamos, nosotros alegamos, porque las cosas no salen. Yo creo que les dije que los científicos, los psicólogos y los psiquiatras han comprobado que el 95% de nuestras preocupaciones nunca se cumplen, hermanos. O sea, sufrimos por gusto. Nos atribulamos de balde porque nunca se cumplieron. Y así es el enemigo, viene y nos agranda todas las cosas. Si a ustedes, si trabajaran en alguna empresa y su jefe el día viernes cuando se despide le dice, te espero el lunes en la oficina, necesito hablarte. Ay, pasamos el fin de semana pensando, me va a despedir, algo malo hice, y tal vez solo me quería hablar de un nuevo proyecto, pero se dan cuenta cómo es el enemigo. Pero lo que quiero que noten, porque ese es el tema que estamos estudiando la noche de hoy, hermanos, Israel lo único que hizo fue quejarse. En esta parte nota, mire, su queja. Y Moisés y Aarón están luchando por liberarlos. Ellos ni siquiera le dan las gracias, sino lo que hacen es quejar y ver todo mal. Eso es porque ahí estaba el ceneo en su corazón. Siguiente pasaje. Esto es, hermanos, cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo. Otra vez el pueblo de Israel. Lea conmigo, por favor, Éxodo 14, del 10 al 13. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hasta ahí parecería que todo va bien, ¿verdad? Clamaron. Tener miedo no, porque el Señor Jesús dijo, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero clamar al Señor hubiera sido lo correcto, hermanos, si tan solo ahí se hubiera quedado como una oración. Pero en el versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, miren esta parte, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en este desierto. Hermanos, Moisés no los sacó para que murieran. El Señor estaba usando a Moisés y ellos lo sabían y era para ir a una tierra que fluye leche y miel. Ah, pero ellos dicen aquí, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Hermanos, pero si ellos querían ser libres. Una vez más se dan cuenta la ingratitud, hermanos. Se manifiesta con quejas, con murmuraciones. Ahí está el ceneo hablando. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Yo nunca leí que ellos hubieran dicho en Egipto, déjanos servir. Aquí dicen, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Una vez más, hermanos, solo se están quejando. Una gran queja, hermano. Siguiente pasaje. Miren, este pasaje no tiene nada que ver. Yo le estoy titulando ahí las diapositivas para que usted vaya razonando si a usted no le ha pasado eso alguna vez en su vida. Éxodo 15, 22, 25. E hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Versículo 24. Entonces todo el pueblo murmuró, todo el pueblo murmuró. ¿Se dan cuenta? Queridos hermanos, Dios nos lleva a situaciones para probar nuestro corazón, para ver qué va a salir del corazón, para que veamos si tenemos al ceneo o ya no lo tenemos. Para eso lo hace el Señor. En este caso los hizo vagar por 3 días sin agua y la gente lo que empezó a hacer fue que empezó a murmurar. Hermanos, tenemos a un Dios poderoso al que le podemos acercarnos en oración, a suplicarle, a pedirle que nos bendiga.
a pedirle que desate sobre nosotros sus bendiciones, y lo único que se nos ocurre es quejarnos, alegar, murmurar, lloriquear, es lo único que se nos ocurre. Vean lo que dice en el 24 de nuevo. Entonces el pueblo murmuró. Yo les puse entre corchetes en color rojo lo que significa la palabra murmurar en hebreo. La palabra es lun y significa detenerse a pasar la noche. Detenerse a pasar la noche significa que nos quedamos estancados. Hermanos, la murmuración nunca nos ha ayudado. La murmuración no nos puede ayudar. Murmurar, quejarnos. Hermanos, ¿eso de qué sirve? ¿Usted ha salido adelante por quejarse? Analice, recuerde, ¿usted ha salido alguna vez adelante por quejarse? ¿Ha salido alguna vez adelante por su autocomiseración, por lloriquear, porque las cosas no le salieron bien? ¿Ha salido adelante? ¿Ha prosperado? No, porque si ha prosperado, lo invito a que siga llorando, lo invito a que se siga quejando. Eso no nos ha ayudado nunca, no nos ha, en plural lo dije, me incluyo, no nos ha ayudado nunca a quejarnos, solo nos detiene en nuestro progreso espiritual. Por eso murmurar significa detenerse a pasar la noche. Y mire qué lindo el hebreo. No solo dice detenerse, no, 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 a pasar la noche. Quiere decir que estamos en una noche espiritual. Eso significa, así como hay un día, hay una noche. El día representa las bendiciones y la noche, no las maldiciones, pero sí las reprensiones de parte del Señor, porque en la noche está oscuro, no sabemos qué paso dar. Entonces Dios nos hace pasar por días espirituales y nos hace pasar por noches espirituales también, hermanos. Y si estamos en medio de una noche, no vamos a salir de la situación en la que estamos porque estamos murmurando. Por eso significa detenerse a pasar la noche. Y si nos detenemos, la noche no termina de pasar, hermanos. Así es que cuidado con la murmuración que sale de nuestro corazón a través de nuestra boca, hermanos. Recuerden, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. Si Dios es bueno, ¿cómo va a hacer cosas malas en nuestra vida? No puede hacer cosas malas en nuestra vida. Todo lo que hace es bueno. Así es que dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Versículo 25, nótelo bien. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo eché en las aguas y las aguas se endulzaron. Hermanos amados, ese árbol es el árbol. En el huerto habían dos árboles especiales, el del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la sabiduría. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Dios el Padre y el de la sabiduría representa al Señor Jesús. Este, hermanos, es el árbol de la sabiduría. Es el árbol del Señor Jesús. Y ese es el árbol que endulza nuestra amargura, hermanos. Cuando estemos en medio de alguna situación adversa, corramos a Jesús. Él es nuestro árbol, el árbol que nos endulza. De nuevo el 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Note el final de este versículo. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y hermanos, Dios tiene todo el derecho de probarnos. Se da cuenta que Dios nos lleva a situaciones para probarnos, para ver qué va a salir del corazón. Conste, no es que Él no lo sepa, Él ya sabe lo que va a salir de nuestro corazón. Nosotros no lo sabemos. Y hasta que nos prueba nos damos cuenta. No, si nosotros somos como Pedro, hermanos, prometemos, no te voy a negar, yo voy a dar mi vida por ti. Sí, pero cuando empezaron la tribulación, cuando Pedro estaba viendo al Señor Jesús, y una criada dijo, tú eres de los mismos. Y Pedro dijo, no, no, no. Y salió huyendo. Hermanos, todos somos como Pedro. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor Jesucristo el día domingo en medio de la alabanza. Y le prometemos, yo voy a orar todo 24 horas al día, voy a leer la Biblia y vamos a hacer. Y cuando salimos se nos olvida nuestras promesas. El Señor nos tiene que probar para que nosotros veamos lo que sale. No es porque Él no lo sepa, Él ya lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Y hermanos, una vez que el Señor nos pruebe y veamos que salieron cosas desagradables, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedirle perdón. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Señor, perdón porque fallé. Ayúdame, Señor, y cambia esta naturaleza. Por eso ahora que estamos estudiando las 10 naciones cananeas, les dije, la tarea que les voy a dejar es, vean en qué momento se manifiesta y luchen. Y si fallan, pídanle perdón al Señor. Es lo que yo estoy haciendo también. Siguiente pasaje. Ay, no tienen que comer, hermano. Lean conmigo Éxodo 16 del 2 al 9. Y toda la congregación de los hijos de Israel alabó. No, hermanos, otra vez dice, miren, murmuró. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá
hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos, miren qué lindos, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. O sea, se imaginan, los grandes esclavos, hermanos, tenían ollas de carne para comer. ¿Se imaginan cuánta carne? Se les olvidó que eran esclavos, hermanos. Se les olvidó que tenían que levantarse temprano a trabajar y que después los mandaron a hacer la misma cantidad de adobe y sin paja, más temprano todavía. Ah, pero aquí los lindos dicen, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carnes, o sea, hacíamos un festín, era una fiesta, hermanos. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, dice. Ah, sí, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Ellos estaban bien comidos en Egipto, me imagino que esa es la vida de un esclavo, por supuesto. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo, vea otra vez, para que yo lo pruebe a Israel, por eso lo dice en singular, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Hermanos, cada vez que estemos nosotros en una situación adversa, sepa que es eso. Por eso le decimos una prueba. Pero uno relaciona prueba como sinónimo de problema. No, prueba es sinónimo de examen. ¿Qué va a salir de mi corazón? ¿Voy a sacar 100 puntos porque alabo al Señor o voy a sacar 0 porque voy a estar murmurando y quejándome? Así es que dice ahí, recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Todavía el Señor tiene que comprobarlo, que fue él. Versículo 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él os ha, mire lo que dice ahí, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Aunque le alegaban a Moisés y a Aarón, las quejas eran contra Dios. Ya se lo dije en otras ocasiones. Cuando usted y yo nos quejamos de las personas, al final nos estamos quejando de Dios, porque Dios nos mandó a esas personitas lindas para que nos sacaran la carne. Así es que dice en el 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? O sea, dice, no es contra nosotros. Versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído otra vez, dice, vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuelve a repetirlo. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ya se lo repito, cada vez que nos quejamos de las personas, nos estamos quejando del Señor. 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Así es que una vez más volvieron a murmurar. Pero por si fuera poco, hermanos, volvieron a murmurar cuando no tenían agua nuevamente. Lea conmigo Éxodo 17 del 2 al 7. Y no se cansaban de murmurar, y la verdad sí somos nosotros, hermanos. Yo tengo a este enemigo en mi corazón y estoy luchando, hermanos. Me está costando, pero estoy luchando, hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a alcanzar la victoria. Miren lo que dice en el 2. Y altercó es pelear, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos aguas para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Y agrega, ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no?
Una vez más, el pueblo está murmurando, se está quejando. Se dan cuenta qué fuerte es este enemigo. Este es el primero que tenían que vencer. Este es el primer, hermano. No le digo el más importante, pero sí es principal. Este es un enemigo que todos tenemos en el corazón, los eneos. La autocompasión, cuando nos desagrada que las cosas no salgan como nosotros queríamos. Hermanos, ¿cómo se vence la autolástima? Solo hay una forma. Y lo hemos dicho muchísimas veces, hermanos. Solo hay una forma de vencer la autolástima. Les he dicho en otras ocasiones, aprendámonos este versículo de memoria. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. Hermanos amados, todo es todo. Todo es un absoluto. No solo lo que me gusta, sino lo que no me gusta, lo que me agrada, sino también lo que me desagrada. Experiencias de exaltación, experiencias de humillación. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Queremos nosotros vencer a ese enemigo que tenemos que se llama Ceneo? Lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios en todo. Veamos y estemos conscientes, hermanos, en qué momento se está levantando esa nación en nuestro corazón, y ese es el momento donde la medicina, el antídoto, hermanos, es darle gracias al Señor en todo. Damos gracias al Señor. Así como aprendimos la semana pasada con Amalek, ¿se recuerdan? Darle gracias al Señor en todo. Hermanos, la gratitud es una llave que abre puertas de enojo, de tristeza, de desánimo, de depresión. Así es que la gratitud se debe formar en nosotros. Por eso la Biblia dice, creced en la gracia y en el conocimiento. Con la historia que les conté de lo que le sucedió a mi llanta, hermanos, por supuesto, ahora me pasa una cosa de esas, ya no es igual, ¿verdad, hermanos? Ya tenemos algo de tiempo con el Señor, entonces algo hemos crecido un poquito. Pero así es, hermano. Esa era una lección de kinder que yo saqué 0. Ahora ya puedo ganar esa lección, por supuesto, cuánto tiempo tengo. No, pero es que ahora ya no me vienen prueba de kinder, ahora tal vez me vienen de primaria o de secundaria o de básicos. Dios mediante me vinieron de maestría, pero creo que todavía me están viniendo de básicos, hermano. Pero se trata de crecer, por eso dice crecer en la gracia, crecer en la gratitud, que cada día nos volvamos más agradecidos con el Señor. Así es que, hermanos, ceneos, así es como se vence, dando gracias a Dios en todo. Ahora miren, vienen los ceneseos, se parece la palabra a ceneos, agréguele una sílaba, y la palabra ceneos, hermanos, significa cazar las fallas o las faltas de los demás. Cazar significa, hermanos, ser cazadores. Les doy las definiciones del hebreo. La palabra hebrea para ceneseos es ken y se, que proviene de la raíz ken as, significando cazar o cazador. Como cazadores, los ceneseos ilustran en nuestra carne al espíritu que caza las debilidades y fracasos en otros. Hermanos, ese es un enemigo que también tenemos, cazar las faltas, las debilidades en otros. Estamos pendientes de la forma como camina, la forma como habla. Peor si estamos enojados con alguien, todo lo que dice nos desagrada, todo lo que dice nos disgusta, hermanos. Yo solo estoy diciendo por experiencia personal, no crea que estoy hablando de alguien en particular. Esta es la explicación que da la doctora Hicks. Dice, este espíritu de engaño nos mantiene indagando los vasos de carne de los demás, de nuestro prójimo, en nuestros hermanos, los errores o fallas que ellos cometen cuando deberíamos estar buscando dentro de nuestro corazón donde no estamos llegando nosotros a la meta de la santificación de Cristo. Hermanos, por estar ocupados viendo hacia afuera, dejamos de ver hacia adentro. Y la doctora está diciendo aquí, hermanos, no perdamos el tiempo viendo las fallas de los demás. Igual, ¿de qué nos sirve saber las fallas de los demás? No, pero si vemos las nuestras y nos arrepentimos, estamos avanzando. Pero perdemos el tiempo viendo las fallas de los demás. Segundo punto. Siguiendo la trayectoria de las faltas y fracasos en la vida de nuestros hermanos, no nos ayuda a santificar nuestro caminar personal con Dios, lo que les decía hace un momento. Y punto 3. El conocimiento que obtenemos de la carne no santificada de las faltas y fracasos de otras personas no nos agrega centímetros espirituales a la estatura de nuestro hombre nuevo. Hermanos, todo lo contrario. No, si ver las faltas de los demás nos ayudara a crecer, hermanos, yo los exhortaría, hagámoslo, pero no, hermanos, no nos ayuda. Al contrario, eso nos disminuye el crecimiento espiritual. Vean, por favor, lo que dice Mateo 7, del 1 al 5. Esta es una orden de parte de Dios, es un mandamiento. Dice,
No juzguéis para que no seáis juzgados. Les anoté el significado de la palabra juzgar. Mire, la palabra juzgar significa condenar, imponer una pena o castigo. Eso significa la palabra juzgar. O sea, hermanos, dice, no condenemos para que no seamos condenados. No le impongamos una pena o castigo a alguien para que no nos impongan una pena o castigo a nosotros. Dice en el 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. O sea, con la misma condena que le damos a los demás, es la misma condena que va a venir hacia nosotros. Hermanos, todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, más nos vale, hermanos, no ser severos para juzgar a alguien, porque cuando estamos juzgando es el mismo veredicto para nosotros, porque ya nosotros con nuestra boca dimos una sentencia, ya nosotros condenamos, entonces esa misma condenación nos va a volver a nosotros. En el 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea que si a alguien le ponemos una vara bien grande para que se quede corto y no llegó, es la misma vara que nos van a poner a nosotros. Así es que arrepintámonos cuando hemos juzgado a alguien, hermanos, porque es la misma medida con la que nos van a juzgar a nosotros. Dice en el 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí claramente dice, miren, la viga y la paja vienen del mismo reino vegetal, vienen de una planta, pero obviamente la paja no se puede comparar con una viga, hermanos. Una viga es algo fuerte y vi hacia arriba porque generalmente es para sostener techos. Pero aquí está diciendo, nosotros sí podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en el propio ojo. ¿Cómo vamos a ver la paja si nosotros nos tapa algo mucho más grande? Vea lo que dice en el 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Es que la viga nos tapa a nosotros. Mire lo que dice el Señor. Como dijo un predicador, mire lo que nos dice tratando de ganar amigos. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No está diciendo que no saquemos la paja, no, pero saquemos primero nosotros la viga. Hermanos, el Señor nos está llamando a nosotros no juzgar, a no condenar, a no poner un castigo. Esto es lo que el Señor nos pide, porque entonces esa es la medida que establecimos para que nos midan a nosotros también. Mire lo que dice la siguiente cita, y esto es importante, hermanos. No nos engañemos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos, cuando nosotros juzgamos a alguien, cuando le estamos cazando sus faltas, ¿qué estamos haciendo? Tratando de parecer nosotros mejores que ellos. Porque para eso es que juzgamos, hermanos. Cuando vemos la falta en alguien y tenemos la costumbre de estar cazando las faltas y las fallas de los demás, la intención de nuestro corazón es para presentarnos como mejores que ellos, como buenos. Eso es un gran engaño, hermanos, porque bueno solo el Señor Jesucristo. Nosotros no somos buenos por muchas faltas que les consigamos a los demás. Es que, hermanos, nos comparamos a veces con gente que está fallando, con gente que tal vez esté empezando en los caminos del Señor, pero no nos debemos comparar ni con los que empiezan ni los que tienen mucho tiempo. Nuestra medida de comparación debería ser el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera medida para cada uno. No, pero compararnos, si nos comparamos, en unas vamos a estar mejor y en otras vamos a estar peor. Pero el engaño es creer que cuando me compare con alguien que está mal, entonces yo voy a estar bien. Eso es como querer sobresalir, pero no sobresalir por mis propios méritos. No, sobresalir, pero apachurrando a los demás. Eso no es sobresalir, hermano. Eso es hacer daño. Así es que por eso dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. Hermano, no nos engañemos. No vamos a ser buenos porque alguien más está fallando. No vamos a ser mejores porque alguien está fallando. Nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros nuestra comparación debiera ser con el Señor Jesucristo. Quiero ponerles un ejemplo de alguien que juzgó en la Biblia y miren lo que le pasó. Eso es para que nos entre temor. Hermanos, María juzgó a Moisés. Lea conmigo, por favor, este pasaje que está en Números 12, del 1 al 10. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Lo juzgaron, miren, hablaron contra Moisés. ¿Por qué lo juzgaron? A causa de la mujer cusita que había tomado.
porque él había tomado mujer cusita. La esposa, Séfora, la esposa de Moisés, no era hebrea, era de Cus, por eso era una cusita. Y entonces vienen los hermanos de Moisés y empezaron a hablar mal de él a causa de su cuñada. Sí, no se casó con una hebrea, se casó con una impía, yugo desigual. Miren, hermanos, sí es cierto que ella no era hebrea, pero en la Biblia nosotros no vemos que el Señor lo haya reprendido a Moisés porque se casó con una mujer cusita. Por ejemplo, ahora en el Nuevo Testamento no se pueden casar familiares, todo lo contrario, pero en el Antiguo Testamento sí les permitían. Aquí, hermanos, uno piensa lo que dice, no os unáis en yugo desigual. Sí, hermanos, pero en esa época todavía la tierra se estaba poblando, hermanos. Por ejemplo, ven a Ruth la Moabita. Era una Moabita y perdón, y por ahí pasó la simiente, la semilla del Señor Jesús, por el vientre de una Moabita. Pasó por Rahab, la ramera. No estoy justificando y por favor, si algún joven lo ve, no va a decir, ya vio, el hermano está diciendo que me puedo hacer novio de una impía. No, no, porque ahora sí ya tenemos la Biblia y claramente dice, no os unáis en yugo desigual. Ahora sí está clarito, pero en esta ocasión no, hermanos. Y como le digo, en la Biblia no vemos que el Señor hubiera reprendido a Moisés. Ah, pero los hermanos sí se atrevieron a hablar mal de Moisés. ¿Pero por qué hablaron mal? Porque la mujer, ahorita lo vamos a ver. Versículo 1 de nuevo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Parecía noble la causa. Vea lo que dice en el 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Ah, entonces el problema no era la mujer cusita. Ellos estaban justificando. Ellos querían el liderazgo. Porque, ¿por qué dicen en el 2? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Qué tiene que ver la mujer cusita en eso? Ah, entonces ellos se quieren justificar. Ellos dicen, ¿no ha hablado también por nosotros? Nosotros también somos líderes. También somos de la tribu de Leví. Sí, pero Dios a quien había escogido era a Moisés. ¿Se dan cuenta, hermanos, el engaño que hablamos aquí? El engaño es que Aarón y María hablaron mal de Moisés como para desmerecerlo y para ellos sobresalir, porque ellos lo que querían era el liderazgo. No, hermanos, si vamos a sobresalir, que sea por nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, no por apachurrar a nadie ni menospreciarlo. Y eso es lo que estaba haciendo Aarón y María. Por eso de nuevo en el 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, pero lo importante es, dice, y lo oyó Jehová. Oh, oh. Es que Dios escucha todo, hermanos. 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y ellos salieron. Ay, hermanos, ¿se imaginan ahí? Esto sí estaba difícil. 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. O sea, invitó a los tres al tabernáculo, pero luego solo llamó a dos. Aarón y María, vengan para acá. Sabían que estaban en problemas. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, note, visión y sueños, y en sueños hablaré con él, mas no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Solo un paréntesis. El Señor en el versículo 6 dice que cuando haya profeta les va a hablar en visión o en sueños. Pero a Moisés en el versículo 8 dice cara a cara. Hermanos, ¿se dan cuenta que es mejor que el Señor nos hable cara a cara, más que en sueños y en visiones? Y mucha gente anda detrás de los sueños y de las visiones. Y el cara a cara es cuando leemos la Biblia, hermanos, ahí nos habla el Señor cara a cara y menospreciamos el que nos hable cara a cara. Ay, porque qué trabajo leer la Biblia. Ay, porque qué trabajo orar. Pero es lo mejor, que Dios nos hable a través de su palabra. Cerramos paréntesis. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Miren, hermanos, el haber criticado a Moisés le produjo lepra a María. Pero los dos murmuraron, pero solo a María le brotó la lepra.
lo más probable es que quien inició la murmuración fue María. Por eso a ella le brotó la lepra. Hermanos, eso es una demostración de cuando tenemos la crítica en nuestro corazón a este enemigo. Este enemigo hace estragos a nosotros. Todos los enemigos nos hacen daño a nosotros, no a los demás, hermanos. Así es que procuremos estar conscientes cuando se levanten los ceneos y los ceneseos para poder correr al Señor y pedirle su auxilio y ganar la victoria. Y hoy vamos a ver cómo vencer también a los ceneseos. Hermanos, ¿cómo vencer la crítica? Les voy a dar un ejemplo, un consejo que escuché de alguien, precisamente fue un maestro rabino. Las veces que lo he aplicado me ha funcionado. Les voy a ser honesto, no siempre lo he aplicado porque no siempre he estado en el espíritu, pero las veces que lo he aplicado a mí me ha funcionado y espero que les funcione a ustedes. Mire lo que dice aquí en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Solamente este versículo es un poquito difícil de entender, pero quiero que noten esto, hermanos. Aquí dice, examinaos a vosotros mismos. Y esta es la enseñanza que yo escuché y que de verdad cuando lo he practicado me ha funcionado, hermanos. Como le digo, desafortunadamente no le he aplicado al 100% y le oro al Señor y le pido, ayúdame a estar consciente, ayúdame a estar consciente. Esta es la enseñanza. El pueblo hebreo no conoce el principio, la ley de la siembra y la cosecha, porque eso está en el Nuevo Testamento. Pero como les dije que la doctora Hicks decía que el 80% de nuestro Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento, los hebreos lo manejan de esta manera. Se los escribo aquí. Ellos le llaman medida por medida. A lo que nosotros le llamamos la ley de la siembra y la cosecha, porque así dice nuestra Biblia, ellos le llaman medida por medida. ¿Saben qué significa la medida por medida o qué significa la ley de la siembra y la cosecha? Queridos hermanos, muchas veces nosotros vamos a ver actitudes en las personas que a nosotros no nos gustan, pero generalmente nosotros tenemos esas mismas actitudes en el corazón. Cuando nosotros somos honestos, y aquí como dice, examinaos a vosotros mismos, cuando veamos una mala actitud en alguien, algo que nos desagrade, en vez de criticar, examinémonos a nosotros mismos y veamos, queridos hermanos, si nosotros no tenemos esa actitud. Y van a ver que en su mayoría de las veces nosotros tenemos esa misma actitud. Entonces, ¿qué es la ley de la siembra y la cosecha? ¿O qué es medida por medida? El Señor nos pone personas delante de nosotros para que estas personas nos ayuden a vernos a nosotros mismos. Para eso es, hermanos, que aparecen situaciones difíciles con las personas para que nos puedan ver. Como somos hermanos, y no estoy mencionando nombres, pero la otra vez, hermanos, me pasó algo y era, ay, algo desagradable. Y fue algo tan desagradable que me molestó. Todavía soy un ser humano, hermanos, y soy sincero, me molestó. Y cuando estaba con ese pensamiento que, pero ¿por qué me dijo esto? Pero qué forma de decírmelo. Estaba hablando con mi esposa y le digo, eh, por casualidad yo tendré eso. Y mi esposa linda se voltea y me dice, la respuesta es obvia, Eric, la respuesta es obvia. Entonces yo solo decir, "Ay, en verdad le dije, tan desagradable soy". Y se sonrió y dije, sí. Voy al Señor y le digo, Señor, gracias por la persona, porque me pareció tan desagradable eso que me hizo, eso que me dijo. Pero ya sé, Señor, yo también tengo eso en mi corazón. Y Señor, la verdad que bendigo a la persona, porque la usaste para que me viera, así como me pareció tan desagradable. Ay, qué feo soy yo también, Señor, qué desagradable. Ay, Señor, perdóname, pero ya con una gran convicción en mi corazón. Ay, Señor, perdóname y saca eso de mi corazón, por favor, sácalo, Señor. Por favor, es que de verdad me desagradó. Ay, dije, cuán desagradable soy yo con eso. Ay, Señor, ten misericordia. Bendice a mi familia, que me tenga paciencia. Bendice a mis hermanos también, Señor, porque sí se necesita paciencia para soportar eso. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo vencemos la crítica? Cuando nos examinamos a nosotros mismos y nos vemos en el espejo de la persona. Por eso en esta figurita les puse a alguien que se está viendo en el espejo. Cada persona es un espejo para usted y un espejo para mí.
Así es que la próxima vez que estemos tentados, hermanos, a juzgar y a criticar, solo veámonos en la persona y antes de emitir ningún juicio, digamos, Señor, yo tengo eso en mi corazón. O pregúntenle a su esposa, a los casados, o a sus padres, los solteros. Y les prometo que van a decir como mi esposita, por supuesto que lo tienes, Eric. Les va a decir. Así es que, hermanos, la manera de vencer la crítica es detenernos y antes de criticar, ver si no lo tenemos nosotros. Y si lo tenemos, es el momento de darle gracias al Señor, porque a través de esta persona nos está revelando lo que nosotros tenemos. ¿Qué les pareció? Siguiente, miren hermanos, cómo vencer la crítica. Ya sabemos que el único juez es Dios, pero miren esta parte linda. Esto está en 1 Corintios 4, del 3 al 5. Yo, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Miren qué lindo. Dice, me puede juzgar, pero poco. O por tribunal humano. Pero miren lo que dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Hermanos, este es un consejo sano el que les voy a dar. No juzguemos a los demás, pero tampoco nos juzguemos a nosotros mismos, porque muchas veces somos más duros con nosotros. Hay personas que somos más duros con nosotros. Somos impunitivos, hermanos, pero porque contesté así, no tenía que haberlo hecho. Hermanos, cuando fallemos, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y pedirle perdón al prójimo si lo ofendimos. Pero no nos juzguemos tampoco, ni seamos tan severos, hermanos. Lo que tenemos que hacer es, si alguno hubiera pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Corramos al pie de la cruz, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y se acabó el problema, hermano. Aquí dice él, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano. Y si aún dice, perdón, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, miren qué nivel de Pablo que puede decir eso, no por eso, no por eso soy justificado. Oh. Pero el que me juzga es el Señor. Hermanos, solo el Señor Jesús es un juez justo. Ustedes y yo somos jueces injustos y juzgamos a las personas, hermanos. Nosotros juzgamos a las personas, hermanos, injustamente, porque nosotros no sabemos qué los motivó a ellos a actuar o a decir. Muchas veces la gente nos hiere a nosotros, así como nosotros herimos a las demás personas. Pero hermanos, es que una persona herida lo único que puede hacer es herir a los demás. Por eso es que hay personas que nos siguen hiriendo y nosotros también seguimos hiriendo a otras personas. Pero solo el Señor sabe lo que estamos viviendo, hermanos. Por eso solo Dios juzga justamente. Él es el único que puede juzgar. Así es que vea lo que dice en el 5. Aquí le voy a dar un otro consejo muy especial. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, dice. Hay un momento en el que vamos a poder juzgar, pero ahorita antes de tiempo no, dice. Mire cuál es el tiempo, mire lo que dice Pablo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Hermanos, no podemos juzgar ahora hasta que venga el Señor. O sea, 2023, año 2023, no podemos juzgar nada porque hasta que venga el Señor. Y si en el 2024 no ha venido, no podemos juzgar porque hasta que venga el Señor. Y así es hasta que venga el Señor. Aquí dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Les subrayé esto muy especial, hermanos, que dice, y manifestará las intenciones del corazón. Esto es algo que el pastor Carlos me lo enseñó en este tiempo que tengo de trabajar en la iglesia. Tengo 10 años de trabajar en la iglesia y en este tiempo algo tuve que haber dicho yo en alguna ocasión con él y él me dio este consejo, hermanos. Un consejo muy amoroso y es un consejo que yo les voy a dar a ustedes también. Me dijo el pastor, están las intenciones y están las, ay, aquí ya no, ay, perdón, hice algo mal. Aquí lo voy a poner, y aquí están las acciones. Miren qué cosa más linda. Este es el consejo, hermanos, présteme atención. Nosotros, me dijo, las personas, solo podemos juzgar las acciones, pero no podemos juzgar las intenciones, porque las intenciones pertenecen al ámbito del corazón
y ese solo Dios lo ve. Si a usted le pasa algo y dice, no, esa persona tenía una mala intención conmigo, aquí es donde se aplica. No, no podemos decir que tenía una mala intención porque eso solo Dios lo puede ver. Sí podemos decir, me golpeó, esa es una acción y eso no es pecado. Podemos juzgar una acción, pero no podemos juzgar una intención. Las intenciones competen al ámbito del Señor, al ámbito de Dios. Las acciones sí podemos juzgarla. Me golpeó, me gritó, me calumnió, son acciones. Pero me calumnió porque nunca me ha querido. No, eso no lo sabemos, hermanos, si nunca me ha querido, porque eso es una intención y eso solo Dios lo puede ver. Miren qué consejo más lindo y eso nos va a ayudar a nosotros cómo vencer la crítica, porque criticamos intenciones. Ah, sí, hermanos, qué intención, tenía mala intención. Eso no lo podemos saber, hermanos. Solo podemos ver las acciones y es lo único que nosotros podríamos juzgar, acciones, pero no intenciones. Y si nosotros actuamos de acuerdo a esto, vamos a lograr vencer la crítica, porque generalmente criticamos intenciones y eso no lo podemos ver, queridos hermanos. Así es que estos son los consejos que les puedo dar y esta es la tarea, hermanos, que les dejo. Con la diapositiva anterior terminamos con los ceneseos y esta es la tarea que les dejo antes de finalizar, queridos hermanos. Esta es una tarea que se las dejo para la próxima semana. Por eso no quiero avanzar muchas naciones cananeas cada día, hermanos. Me quiero ir, Dios mediante, probablemente me voy a ir de 2 en 2, para que nos dé tiempo de analizarlas y de estar conscientes. Y oremos intencionalmente con estas naciones y preguntémosle al Señor, Señor, ayúdame a verlas, porque las tengo desde chiquito, desde que nací, que ya no me doy cuenta, actúo en automático. Señor, abre mis ojos, quítame el velo, que yo me pueda ver a mí mismo, que ya no esté viendo al prójimo, sino que me vea a mí mismo, Señor, cuando estas naciones se están levantando en mi corazón. Si es la de los eneos, la del lloriqueo, la de la autocompasión, ayúdame en ese momento a darte gracias a ti, Señor Jesús. Y si es la de los ceneseos, la crítica, Señor, en primer lugar, ayúdame a verme en el espejo de la persona, si yo no tendré esa misma actitud en el corazón. Y la otra es a no juzgar intenciones, porque esa le competen al Señor. Les voy a leer Deuteronomio 28 del 1 al 3 para exhortarlos a cumplir con lo que hemos estudiado el día de hoy, porque hay una bendición en cumplir con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor hoy nos ha dado dos mandatos, que ya dejemos de estarnos quejando, murmurando en contra del Señor porque las cosas no salen como nosotros queremos y que dejemos de estar criticando al prójimo. ¿Ven? Cuando murmuramos, estamos atentando contra Dios y cuando criticamos, estamos atentando contra el prójimo. Hermanos, el, el, los 10 mandamientos se resumen en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos enemigos no nos permiten amar a Dios. Cuando murmuramos no estamos amando a Dios, al contrario, nos estamos quejando de Dios. Y cuando criticamos no estamos amando al prójimo, lo estamos odiando. Hermanos, estos dos enemigos nos impiden cumplir con los 10 mandamientos, porque el resumen es, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos enemigos nos impiden amar al Señor y nos impiden amar a nuestro prójimo. Por favor, finalizamos con Deuteronomio 28 del 1 al 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si no estoy mal, el pastor Carlos creo que predicó esto. Yo no terminé de ver la prédica porque estuve de viaje con los amados hermanos del Salvador. Pero dice aquí, si nosotros guardamos los mandamientos y los ponemos por obra, dice que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2 dice, y vendrán, oigan, si somos obedientes, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermanos, hoy claramente el Señor nos habló, que dejemos de estar murmurando y quejándonos en contra de Él. Y dos, que dejemos de estar criticando al prójimo. Ya Dios nos habló, esos son sus mandamientos. Ya sus mandamientos es, ya paremos la crítica y la murmuración para Dios y la crítica y la murmuración para el prójimo. Y si nosotros obedecemos, dicen el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empieza la descripción, hermanos, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y empieza bendito, 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 si ponemos por obra sus mandamientos. Así es que, queridos hermanos, los invito a orar. Les dejo en la pantalla para que lo puedan ver.
Hermanos, los ceneos, la autolástima, y los ceneseos, cazar las faltas. Los invito a orar y a arrepentirnos porque todos hemos fallado de una u otra forma. Señor Jesús, una vez más venimos ante tu presencia, Señor, el día de hoy, y en esta ocasión venimos a arrepentirnos, Señor, a pedir un cambio de mente, un cambio de naturaleza, Señor. Señor, hemos fallado y hemos pecado en contra tuya, Señor. Señor, esas naciones cananeas se han levantado en nuestro corazón. El ceneo, Señor, se ha levantado, la murmuración y la queja en contra tuya cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Perdónanos, Señor Jesús, porque con esta boca te bendecimos el día domingo en la iglesia, en la alabanza, Señor, pero te maldecimos cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando no estamos de acuerdo por la forma como están saliendo las cosas en nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque los ceneos han estado gobernando nuestra vida, Señor. La murmuración en contra de tu voluntad directiva se ha levantado, Señor. Padre, perdóname a mí porque yo soy un culpable, Señor. Perdóname porque no siempre te doy gracias, Señor. A veces te doy gracias por las cosas desagradables, pero las grandes, pero no las desagradables pequeñas, las del día a día. Perdóname, Señor, porque en mi casa está Madián, Señor, porque yo no te he dado gracias, Señor. En mi casa está la contienda porque yo no he sido agradecido por el cónyuge que me diste, por los hijos que tengo, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Yo soy culpable, Señor. Señor, no me tomes en cuenta este pecado, por favor, y ayúdame a alcanzar la victoria contra los ceneos, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, a obtener la victoria dándote gracias en todo, Señor. Señor, que haya gratitud en mi corazón porque tú eres bueno. Yo no soy merecedor de nada más que de juicio y de castigo porque soy malo y perverso, Señor. Pero tú eres bueno y misericordioso y todo lo que haces en mi vida es bueno, Señor. Perdóname, Jesús, por las veces que yo he murmurado en contra tuya y me he quejado, Señor, y no he estado de acuerdo con tu voluntad directiva, siendo tú un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre misericordioso. Señor, ten misericordia, ten misericordia. De todo corazón te pido perdón, Señor, y dame la victoria sobre este ceneo, Señor, que ya no se levante en mi vida, Señor. Por favor, Jesús, Rabasaya, Shibribikaya, Rabacoya, ten piedad de nosotros, Señor Jesús, que somos pecadores, Señor Jesús, 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 Jesús. Y por los ceneseos también te pedimos perdón, Señor, porque nuestros ojos están prestos para ver las faltas y las fallas de los demás, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, porque en primer lugar estamos pendientes de las fallas que se cometen en casa, Señor, las faltas que comete nuestro cónyuge, las faltas que cometen nuestros hijos o las faltas que cometen nuestros padres para los solteros, Señor, perdónanos, 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 Señor. Estos ceneseos se han levantado de tal manera, Señor, y hemos hablado mal y hemos criticado, Señor, porque nos creemos mejores, Señor Jesús, que los demás. Por eso nos atrevemos a ponernos en el lugar del juez, Señor, y solo tú eres un juez justo. Nosotros, ¿qué vamos a juzgar justamente, Señor, si tenemos pecado en nuestro corazón y juzgamos de acuerdo a las circunstancias que vemos, pero no sabemos lo que está en el corazón de las personas, Señor? Ayúdanos a entender que con la misma vara que nosotros midamos, con esa misma vamos a ser medidos, Señor. Medida por medida, ayúdanos a vernos en las actitudes de las demás personas, Señor. Abre nuestros ojos, que las demás personas sean como un espejo para nosotros, Señor, y que en lugar de criticar, Señor, nos examinemos a nosotros mismos y te demos gracias porque nos está revelando que esas mismas malas actitudes están en nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Y nos humillamos en tu presencia, suplicándote que tú nos dé la victoria. Nosotros no podemos vencerlos. Los hemos tenido toda la vida estos enemigos, Señor, y no hemos alcanzado la victoria. Pero en tu nombre, Señor Jesús, esta vez lo vamos a hacer en tu nombre, Señor. No con nuestras armas carnales y terrenales, sino con nuestras armas poderosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, hoy vamos a la batalla y no tenemos temor de los ceneos y los ceneseos, Señor. Al contrario, hoy sabemos que tú estás de nuestro lado, Señor. Hoy nosotros queremos dar el mismo veredicto que dieron Josué y Caleb y dijeron, cierto que hay gigantes, cierto que hay naciones cananeas, pero Jehová es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Está de nuestro lado el vencedor, el victorioso. Así es que, Señor, en ti confiamos. No ponemos nuestra
nuestra confianza en nosotros mismos, Señor, porque nosotros no podemos vencer nada. Tú eres el que nos da la victoria. En ti ponemos nuestra confianza, nuestra fe, Señor. Ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendito Jesús, y en tu nombre tendremos victoria. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque tú vas a deshacer a estas naciones en nuestro corazón, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque ahora estamos más conscientes que tenemos estos enemigos en el corazón. Quita el velo para que podamos verlos y correr a ti y refugiarnos en ti. Escóndenos en tu cruz, Señor, para que el enemigo no nos pueda ver. Santificado sea tu nombre. Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos los que aborrecen tu presencia. Levántate, Señor, levántate en nuestra vida, levántate en nuestro corazón. Y gracias porque tu palabra dice que la buena obra que has empezado, tú la vas a completar. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén.